avanzar porque... Ya. La P2 sí es algo que yo siento que les podrían llegar a preguntar, ¿ya? Porque de hecho la puse a conciencia de eso. Porque es primero en dos dimensiones y continuando tiene límites, bueno, la expresión que nos dan tiene límites continuos, ¿ya? Eh, pero aún así no es tan fácil como parece. De hecho, yo creo que algo, si les preguntan algo va a ser como, o sea, yo creo que muy posiblemente sea de este estilo la pregunta que les hagan, ¿ya? Acá nos dicen, consideremos una superficie em, y una densidad de masa que está dada por esta función. Calcule la masa de S si su densidad está dada por phi, ¿ya? Siempre las integrales funcionan de la misma forma, y ahí esto lo tienen ya de diferencial, como siempre ha sido así, que es básicamente, si ustedes integran algún parámetro en cierta área, lo que obtienen es como el valor total de ese parámetro en toda el área que ustedes están integrando. Por ejemplo, yo creo que deben haber visto cosas como, no sé, si ustedes tienen una hoja y saben que esa hoja tiene una densidad como una densidad, si ustedes integran la densidad de cada puntito sobre toda la hoja, al final lo que obtienen es la masa de la hoja, que es como el análogo a masa, o sea, perdón, el análogo a densidad en un volumen es una masa. Bueno, ¿ya? Y lo mismo pasa con muchas cosas. Por ejemplo, podrían tener como un diferencial de corriente, ¿ya? O sea, podrían tener como que saben que este cuadradito chiquitito de corriente tiene cierto valor de corriente. Si ustedes toman eso y lo integran en toda la hoja, obtienen la corriente total que tiene la hoja. Ya no sé si dije algo como físicamente correcto, en verdad, pero ¿se entiende a lo que voy? Entonces, lo mismo pasa en varias variables. O sea, ustedes pueden tomar algo chiquitito, que es como una densidad de algo o un diferencial de algo, ustedes lo integran en cierta área y obtienen el total de ese diferencial en toda el área que ustedes integraron o en todo el volumen que ustedes integraron. Entonces, en este caso, cuando les dan una superficie, lo que están haciendo es decirles lo mismo que les decían en una dimensión, como esta va a ser el área donde tú quieres calcular el total, y acá nos están dando la densidad. Si yo integro esa densidad en el área total, obtengo en este caso una masa. Entonces, al final, lo que yo quiero hacer es integrar sobre ese la densidad, que en este caso es Eh, eso es ρ, ¿cierto? Rho de x de y, creo que es ρ. Entonces, cuando ustedes realicen esta integral, ustedes van a encontrar una masa, ¿ya? Como ese, el análogo. Me puse a grabar, ¿cierto? Ah, sí, ya. Ya. En este caso, nos dan ese y nos dicen que ese cumple que x y son positivos y a la vez que 1 es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado, que es menor o igual a 4, ¿ya? En este caso, nosotros esto, como está en dos dimensiones, lo podemos dibujar, ¿ya? Lo más fácil es como dibujarlo. Y nos damos cuenta de que, de hecho, estoy dibujando mal. Ya. Y nos damos cuenta de que esto de acá corresponde a un anillo, ¿cierto? Porque nos están dando dos círculos, un círculo como cota inferior y un círculo como cota superior. El círculo como cota inferior tiene radio 1 y el círculo como cota superior, hecho, ya, quedó feo, pero bueno. Bueno, da igual. Tiene radio 2. Y además nos están diciendo que X e Y son positivos. Es decir, yo no tengo los círculos completos, sino que tengo simplemente el cuadrante positivo de, de este anillo. Entonces al final tengo un como cuarto de anillo. ¿Ya? Y esa es el área donde yo quiero realizar mi integral. ¿Ya? Y aquí viene como lo más importante, y es que cuando ustedes quieren integrar sobre un área, ustedes van a tener que dividir su área por cada cota superior e inferior que ustedes tengan. ¿Ya? No pueden como llegar y integrar respecto a esto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este pedazo de aquí, por ejemplo, si yo integro respecto a X. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a recorrer, espérame, que yo voy a recorrer X primero que Y, o que yo voy a recorrer Y primero que X. Cuando ustedes realizan un integral en varias variables, lo que están haciendo es esto. Espera, es que necesito explicarlo todo, porque es verdad que el profe no dice nada. Ya. Ustedes, por ejemplo, quieren integrar, no sé, un cuadradito, que está en X y está en Y. Cuando ustedes integran en varias variables, lo que hacen al hacer una integral primero y después la otra, es que primero están viendo cuánto vale este cachito de acá, que es como el largo de X, y después ese largo lo están repitiendo por todo el alto. Entonces al final lo que terminan haciendo es como la multiplicación de X por Y, ¿ya? Entonces lo que hacen es, primero ven la función en un sentido y después ven la función en el otro sentido, ¿ya? Y es como que yo tomara, por ejemplo, no sé, tomara esta línea que define el X y la repitiera por toda la altura Y. La estuviera así como poniendo filita tras filita de forma como infinita hasta tener como una hojita completa de papel. ¿Ya? No sé si se entiende así como la analogía. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que uno hace es que toma una cota inferior, toma una cota superior
y realiza la integral respecto a eso. Entonces, por ejemplo, acá yo tendría que, esta cosa, el i, en esta parte tiene esta cota inferior, que es como un cuartito de círculo. Y aquí tiene esta cota superior. Entonces aquí tengo para i una cota superior, que vamos a decir, no sé, cota 1, y una cota inferior, cota 2, donde cota 1 es este de acá y cota 2 es el de acá arriba. Entonces este es cota 2 y este es cota 1, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que yo ya integro respecto ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tomar esta cota, la cota inferior, y la voy a mover hacia arriba para analizar como toda mi área. Entonces al final es como que estoy haciendo este barrido así, como que hago esto. Y analizo qué es lo que, qué área genera el tomar esa cota inferior, la cota superior, y estudiarla durante todo este largo, que en este largo, en este caso es el largo de 1, o sea, de radio igual a 1. Pero después, yo no puedo hacer eso mismo para toda la figura. ¿Por qué? Porque el i, acá, en esta parte de acá abajo, tiene otra cota inferior, cota 3. Entonces, si yo lo que hiciera fuera agarrar estas cotas, la cota 1 y la cota 2, e integrarlas respecto a, eliminar, respecto a todo el x, ¿ya? O sea, a todo este x de acá, estaría ignorando que aquí está esta cota inferior. Entonces, al final lo que haría sería estar integrando así. Pi, 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 o algo así, ¿ya? Entonces, estaría ignorando que la cota inferior acá ya deja de ser ese cuarto de anillo y empieza a ser la línea recta, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes cambian de cota, van a tener que separar su integral en subintegrales que van a ir sumadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a tener la cota 3, que es esta línea, no sé por qué la borré, y voy a tener de nuevo la cota Sí, 2. pues La cota 2 sí terminamos se claro algo que mantiene. no Ay, sabemos. espera, espera, espera. Pues, ujú. Segundo, segundo, segundo. Ah, De lo que no nos han pasado ah, todavía. ay, me muteé a mí. Ya. Bueno, da igual. Entonces, cada vez que ustedes cambien de cota, tienen que realizar subintegrales. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran integrar, voy a hacer como un ejemplo medio. Por ejemplo, quieren integrar una cuestión así, ya, como puitas o no sé, ya, algo así. Ustedes van a tener que dividir su área. Aquí, área 1, aquí, área 2, aquí, área 3, aquí, área 4, aquí, área 5, y esta chiquitita aquí, área 6. Porque aquí hay una cota superior, después otra cota superior, otra cota superior, otra cota superior, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Se entiende la lógica detrás? Y por eso les digo, esto es como lo que yo creo que les van a preguntar, porque es como que al final no quedan cosas tan raras, sino que quedan cosas como visibles, como no se tienen que sacar los límites de una creatividad súper dim que no todos tenemos, sino que es como visible ver cuál es el cambio de cota. Entonces al final, ustedes van a tener que, para realizar esta integral, que era la integral de phi de rho de x y de y respecto a s, van a tener que dividirse en la integral de, llamamos este área 1, a este área 1 y a este área 2, la integral respecto a área 1 de phi de x y de y, más la integral respecto al área 2 de phi de x y de y. ¿Ya? Entonces, dijimos que para área 1 teníamos como cota superior, este de aquí, que corresponde al x cuadrado más y cuadrado igual a 4, y como cota inferior, este de aquí, que corresponde al x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, el área 1, déjenme ver dónde las anoté. Ya, está delimitada por y menor o igual a x cuadrado, perdón, eh, que hay que despejarlo, denme un segundo, denme un segundo, denme un segundo. Ya, sí, 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 ya. Ustedes pueden decidir cuál va a quedar adentro y cuál va a quedar afuera. En este caso, yo voy a dejar adentro el de y voy a dejar afuera el de x. Es decir, mi integral va a ser de la forma de y de x. Ya, y yo tengo las siguientes igualdades. Tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Perdón, a 4. Entonces, yo quiero dejar el de y adentro, es decir, el de y va a quedar en función de x y de y. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago es que despejo acá, como sé que esta es la cota inferior y esta es la cota superior, despejo el y. ¿Ya? 1, 2. De 1, ustedes van a tener que el i va a ser igual a 1 menos x cuadrado raíz, ¿ya? Y
se quedan con el positivo porque estamos en el cuadrante 1, ¿ya? Es por eso, porque si dan cuenta acá, como lo que estoy haciendo es despejar de acá el i, entonces les va a quedar como más menos, ¿ya? Entonces van a tener como una cota superior y otra cota inferior, o sea, perdón, van a tener dos cotas, se quedan con el positivo porque yo tenía que i tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Después, de 2, está dando muy desordenado, abajito, de 1, de 2 hacemos exactamente lo mismo, entonces voy a tener que entonces el i va a quedar delimitado por i igual a 4 menos x cuadrado en raíz. Y nos quedamos por el positivo de nuevo porque i tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, lo que estoy haciendo es aquí despejar el i, aquí despejar el i. Y entonces tenemos que el i va a quedar con cota inferior de este de acá, porque este venía de la cota inferior, y con cota superior este de acá. Entonces finalmente el i va entre 4 menos x cuadrado en raíz y 1 menos x cuadrado en raíz. ¿Ya? Y visualmente yo me puedo dar cuenta al tiro que para este límite superior y este límite inferior, el x va entre 0 y 1, porque estoy integrando en esta parte de acá, ¿ya? Y como ese es el radio, como esta cota justo termina donde termina el radio, sé que ese radio vale 1, entonces ni siquiera tengo que pensarlo y vamos a tener que x va entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo saqué esas cotas? ¿No? ¿No? Ya. Sí, o sea, sé Dale. que este problema igual no es como del control del miércoles, pero podría explicarlo de nuevo que me perdí como Mira, yo creo que va al a ser algo inicio. bastante similar. La única diferencia es que en vez de ponerte las ecuaciones así, te las pueden poner, por ejemplo, porque dudo, sin mentir, dudo que el profe, no me imagino al profe Javier haciendo algo más simple que esto, sin mentir. Entonces yo creo que lo que les puede ser que les pregunten sea algo como de este estilo, como así, así, así. Y ahí tienes que todas tus áreas son constantes y vas a tener que hacer el mismo procedimiento. La única diferencia es que este i, no va a quedar en función de x, pero el proceso es el mismo. ¿Me cachai? O sea, sí, cacho, pero podría explicar cómo este Sí, sí, problema de nuevo, porfa. sí, sí, obvio, obvio, obvio. Sí, sí, notado, sí, notado. Ya. Voy a llevarme el dibujito para abajo, o sea, lo voy a dibujar de nuevo abajo en grande. Y alguien no tiene el micrófono muteado. Estoy evitando su vergüenza pública de ustedes, no mía. Ah, ya. Excelente. Ya. Entonces, ya. Tenemos esta área y nosotros queremos calcular la integral sobre esta área, ¿ya? Que es el área S. Yo les había dicho que la primera regla es que cuando ustedes tienen algún cambio de cota superior o inferior, ya sea lo que sea, tienen que dividirse por áreas, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener un área 1 y un área 2, ¿ya? Porque nos damos cuenta que el área 1 tiene como cota superior esto, como cota inferior esto, y el área 2 no tiene la misma cota inferior, sino que su cota inferior está de acá. Entonces, si ustedes tuvieran otra división donde tuvieran cotas distintas, tendrían que hacer un área 3, un área 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso es como lo primero. Lo segundo es que tú buscas las cotas superior e inferior para determinar tu área 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, porque yo lo quiero hacer así, ¿ya? Voy a dejar x en función de constantes y y en dependencia de x. Es decir, que en este caso yo tengo que esto llega hasta 1 y esto llega hasta 2. Entonces, para el área 1, yo veo que mi rectángulo que determina el área 1 es desde el 0 hasta el 1, es decir, es este cachito de acá. Entonces, tú sabes que el x va a quedar entonces desde el 1 hasta el 0. ¿Ya? Que literal lo que estoy haciendo es como eh, ver en qué parte de X está mi área 1. ¿Ya? Es muy raro, pero sí. Y en cambio, en este caso el y va a quedar en función de X, ¿ya? Y yo lo que hago es que tengo acá una ecuación, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, y aquí tengo otra ecuación, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y yo sé que mi x, perdón, que mi y tiene que satisfacer esas dos ecuaciones a medida que yo avanzo en el x. ¿Ya? Es como, por ejemplo, no sé, tú te paras, lo que dicen las integrales es como, tú te paras en el puntito x igual a 0. ¿Cuánto vale y en ese puntito? Después te paras en el puntito, no sé, 0,1. ¿Cuánto vale y en ese puntito? Después te paras en el puntito 0,2. ¿Cuánto vale y en ese puntito? Y esto lo vais replicando en toda el área. Entonces, a medida que tú vas avanzando en el x, vas viendo qué cota superior e inferior tienes para el y en ese x en el que tú estás parado. Entonces, eso es lo que vas haciendo. Por eso es que tú, por ejemplo, en este caso, puedes estudiar el x en función de constantes
te paras en alguno de estos puntitos de aquí y ves cuál es el límite superior e inferior para i en ese puntito en el que tú estás parado. Entonces, al final, lo que es equivalente es que tú vas a encontrar que tu y queda en función de x y tu x queda en función de constantes. Es como esa como la lógica con matemática, entre comillas, que hay detrás. Entonces, para esto, lo que haces es que de aquí despejas el x, como sabes que esta es tu cota superior de, perdón, despejas el y, como sabes que esta es tu cota superior del y, entonces de aquí vas a tener que y va a ser igual a más menos raíz de 4 menos x cuadrado, ¿ya? Eso es simplemente de aquí despejé el y. Pero en este caso, como sabemos por enunciado que y es mayor o igual a 0, tú te quedas con la cota que corresponde al positivo, ¿ya? Si no tuvieras la restricción de que y fuera mayor o igual a 0, tendrías por un lado la cota negativa y por otro lado la cota positiva. Eso querría decir que lo que estás haciendo es integrar así. Estarías integrando también esta área de acá. Entonces te quedarías por un lado con una cota inferior, otra cota superior, y por otro lado con una cota inferior y otra cota superior. ¿Ya? Es como súper visible cuál es el área donde va a integrar, según yo. Entonces, pero como no es el caso, y sabemos que y es mayor o igual a 0, aquí te quedas con el positivo. Después, de aquí pasa exactamente lo mismo, es decir, y va a ser igual a 1 menos x cuadrado, todo esto en raíz, más menos, pero como sabes que y es mayor o igual a 0, te quedas simplemente con el positivo. Entonces, al final, como esta cota viene de la cota inferior y esta cota viene de la cota superior, tienes que tu y tiene como cota superior 4 menos x cuadrado en raíz y como cota inferior 1 menos x cuadrado Ay, en sorry que lo raíz. pregunté, no me creo, pero se pasa lo mismo con el equipo, ¿no? En función de ahí, ¿o no? Exactamente al revés. Ya, me Lo que parece eso. estaría haciendo es analizar el problema, en vez de analizarlo como de aquí hacia allá, estaría analizando el problema de aquí hacia allá. O de acá hacia allá. ¿Cachai? Entonces, Ah, no como entendí. recién había dicho que vaya a hacer esto, si tú lo estuvieras ahí al revés, estaría haciendo esto. Pero al final te da el mismo área, ¿cachai? Ah, buena, buena, buena. Buena. Pero no voy a poner más páginas. Ah, puede que Dale sea nomás. como medio, no sé si es que, pero es como un poquito, como, ya, aquí aparece una ecuación de un círculo, como escondida entre comillas, Claro, sí. y, y sale como una parte del cuadrante. ¿No sería más fácil ocupar algo como coordenadas polares, como Sí, hacia el pero extremo? cuando tú haces el cambio en coordenadas polares en integrales, hay un teorema que te hace un Ah, cambio de escala. Y ese hay teorema que no lo han añadir esto visto. todavía no. Exactamente, y ese teorema no lo han visto. Entonces todavía para este control no lo puedes usar. De hecho, el Ya, ejercicio original de esta pregunta es A, resuelve esto sin utilizar cambio de coordenadas, B, resuelve esto utilizando cambio de coordenadas. Y obviamente el segundo es mucho más rápido. Pero como todavía no lo han visto, no lo podemos usar. Pero sí, sí se puede. Ya. Entonces eso. Al final el área uno va a quedar entonces delimitada por estas cosas de acá. Este va a ser el área uno. Y para el área 2 lo único que tenemos que darnos cuenta es que la cota superior es la misma, ¿ya? Es decir, como este circulito sigue por aquí. Esto es lo mismo, pero la cota inferior es el i igual a 0. ¿Ya? Entonces el área 2 va a tener, por un lado, que el x ya no va desde 0 hasta 1, sino que aquí estoy analizando el x desde aquí hasta acá, es decir, estoy yendo desde 1 hasta 2, 1 hasta 2, y tenemos que el i va a mantener la cota superior, es decir, el 4 menos x cuadrado en raíz, y la cota inferior va a ser un 0. Ya no es este mismo de acá, sino que es el 0 de la recta, i igual a 0. ¿Alguna duda de eso? De hecho, esto es como lo que les decía que yo creo que puede ser similar, solo que yo creo que no les van a salir las cotas como, en este caso, como es un círculo, tienen dependencia de x con y. Yo creo que va a ser como, no sé, algo así. Quizás aquí en cero, después, no sé, algo así, así. Como que se me ocurre que les podrían preguntar algo así. Eh, pero no sé, es suposición, no tengo ni idea en verdad, por si acaso. Em, entonces eso. Y al final la integral, yo les había dicho que iba a ser la integral respecto a rho de x de y, va a ser igual a la integral respecto al área uno de rho de x de y más la integral del área 2 de rho de x y de y. Entonces yo anoto estas integrales. Vamos a tener que esto va a ser igual entonces. El área 1. Tenemos cota inferior para x, 0, cota superior 1. Entonces desde 0 hasta 1. Esto es todo el área 1. Cota inferior para y, 1 menos x cuadrado en raíz. Cota superior, 4 menos x cuadrado en raíz. Entonces aquí tenemos 1 menos x cuadrado, 4 menos x cuadrado. Y todo esto va a ser de rho de x, y, sin olvidar que el límite de integración es de y de x, porque así puse las integrales. Más la segunda integral. El x en este caso va desde 1 hasta 2 y el y va desde 0 hasta
4 menos x cuadrado. De nuevo, rho de x y de y. Integral de y de x. El mismo orden de las integrales. ¿Alguna duda de eso? Alguien escribió algo en el chat. Así que... Lo primero que estaba escribiendo, sí, era todo para A1. Esto que escribí ahora es para A2. Ahí lo dejo un segundito para que puedan anotar si es que alguien está anotando. Igual la pauta la tengo lista. Esta sí que la tengo lista. Así que llegar y subir. Por si acaso. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? No, no, no. Ya, bacán. Em, ya, entonces vamos a resolver estas dos integrales de acá. Voy a llamarlas solo para poder escribirlo. Vamos a llamar que esta es M1 y que esta es M2. Ya, porque viene de más A1 y más A2, por si acaso. Y entonces vamos a resolver M1, que es igual a la integral desde 0 hasta 1, de 1 menos x cuadrado, de 4 menos x cuadrado, todo esto en raíz, de rho de x, y, de y de x. ¿Ya? Y esta integral, y el rho lo reemplazamos, porque el rho nos habían dicho que era xy, entonces aquí va un xy. ¿Ya? Entonces sí. Primero integramos respecto a y, es decir, el x es constante, por lo tanto aquí vamos a tener integral desde 0 hasta 1 de x, de 1 menos x cuadrado, 4 menos x cuadrado en raíz, de y por y de x. Estoy integrando y con respecto a de y, es decir, me va a quedar un y cuadrado partido en 2. Entonces finalmente tengo desde 0 hasta 1, desde 1 menos x cuadrado raíz de 4 menos x cuadrado raíz de y cuadrado partido en 2, evaluado. Ah, perdón. Sorry. Estas son las cuestiones. Ahí, perdón. Ahí sí. De x. Y evaluando en mis límites superiores e inferiores, vamos a tener que, tenemos desde 0 hasta 1, de y cuadrado partido en 2, por límite superior, perdón, voy a poner un medio, ahí sí, límite superior elevado a 2, es decir, 4 menos x cuadrado, menos límite inferior elevado a 2, es decir, 1 menos x cuadrado, ya que lo único que estoy haciendo por si acaso es reemplazar esto en esto de acá, y esto en esto de acá, y restarlo. Y finalmente entonces nos damos cuenta que los x mueren y nos queda 4 menos 1, es decir, 3, y por lo tanto tenemos integral desde 0 hasta 1, de 1, me comí el x, perdón, me comí el x, me comí el x, aquí va un x, multiplicando, x, sí, desde x por un medio por 3, todo esto con respecto a de x, y realizamos entonces la otra integral. El 3 medios sale hacia afuera porque es constante respecto de x, tenemos desde 0 hasta 1 de x por dx, y eso les da x elevado a 2, partido en 2, evaluado entre 0 y 1, es decir, les da un medio. Y por lo tanto, al final la integral da 3 cuartos. Y terminamos. Y terminamos el M1. ¿Alguna duda de cómo hice esa integral? Sorry si fue muy rápido, pero es que es como relativamente mecánico, según yo. ¿Alguna duda? No. Ya. Entonces calculamos el M2. Me lo llevo. Copiar. Ya. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento. Reemplazamos el rho, que es xy. El x es constante, entonces tenemos x por la integral desde 0 hasta 4 menos x cuadrado por y por dx. Esto es integrar desde 1 hasta 2x de y cuadrado partido en 2 evaluado entre 0 y 4 menos x cuadrado en raíz por dx. Evaluando tenemos que esto va a ser la integral desde 1 hasta 2 de x por 4 menos x cuadrado partido en 2. Sí, por dx. Aquí por comodidad. Ahí tenemos otra página. YouTube. Ya. Aquí por comodidad voy a sacar el 1 medio y voy a multiplicar el x por lo que está dentro, es decir, me queda 4x, integral desde 1 hasta 2 de 4x menos 4x elevado a 2 por dx. Y bueno, el 4 igual lo voy a sacar mejor, de hecho. Entonces, sacamos aquí. Ahí. Y no sé multiplicar, este es un 3. Realizando esta integral, 4 partido en 2, desde esta queda x elevado a 2 partido en 2, desde 1 hasta 2, menos x elevado a 4 partido en 4, desde 1 hasta 2.
Em, medio. ¿Lo hice bien? ¿Cierto? Sí. No. Sí, creo que sí. Eh, ya, entonces les queda 4 partido en 2 desde 4 menos 1 partido en 2 menos 4 menos 1 partido en 4. Y entonces queda 4 partido en 2 por 3 partido en 2 menos 3 partido en 4. Te queda 6 partido en 4 y 4 partido en 2, perdón, desde Pero no estaba la cuarta. 3 cuartos. Puede ser. ¿Sí? ¿Qué tiene? Ah, sí, you're right. Eh, gracias. 7. Algo hice mal. Espérame un segundo. En 2 lo hago. Sí, efectivamente algo hice mal. ¿Dónde? No sé. Partido en 2, un medio. Dame un segundito para asegurarme, para cachar que. Ah, ya, ya, sí, esto hice mal. Acá. Sorry. Aquí es 4x, 1. Ahí sí. Entonces queda todo este multiplicado por 4. Este queda multiplicado por 4. Sorry, pero integrando más por si acaso. Pero me comí ese. O sea, ya. Había factorizado este 4 como si estuvieran los dos, pero está solamente en el primero. Ya, entonces lo voy a arrastrar hasta abajo. Ahí. Ahí sí. 4 por 6, por si acaso. Y acaba un medio. Ahí sí. Sorry. Em, ahora sí. 4 por 6, ¿cuánto era? Momento crisis. 12. 24. 24. Gracias. 24 menos 7 partido en 4. Este muere con este. Y nos queda 24 menos 7, 7, 8, 9, 10. 15, ¿cierto? 17. A 17. Chush. Pero 17 es que partido en 2. Excelente. la integral que quedaba aquí a la cuarta no debería quedar como 15, algo así, 15 cuartos. Ay, no. Sí. Ya, bueno, pero es reemplazar bien el número. ¿Sí? Sí, sí. Y aquí queda 15. No sé restar. 15 menos 1, 14. 24 menos 14, No, 20. O sea, 10. Y 10 no, partido en no, 2, 5. Ahí sí o no. no quedaba 16 menos uno, pero se entiende. Sí, gracias. Perdón, que se note que soy ingeniera y que no trabajo con números. 15, 9, 9 medios. Sí, sí, creo que sí. Ya, sí, supongamos que sí. Igual en la pauta está bien hecha. Si hay algún error en el reemplazo, o sea, la integral es esta, pero si hay algún error en el reemplazo, en la pauta está bien. Y finalmente el M entonces va a ser, la masa total va a ser la suma del M1 más el M2. Y sería. ¿Alguna duda? Y- Anita, una pregunta. Ah, no, 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 nada que ver, nada que ver, nada que ver. ¿No? ¿Seguro? No, nada que ver, nada que ver, no es Anita. Ya. En verdad lo Ah, que más importa de esto, dale, no, dale. ah, ¿no hay alguna forma como de hacer toda esa integral en ese conjunto como de una, sin tener que hacer dos integrales? Como dividirlo en A1 y A2. Sí, como hacerlo al tiro en ese entero. Hasta lo que ustedes han visto, no. Después, cuando vean teorema cambio de variables, sí. Ahí es lo que tú decías. Casi cambia a polares y polares sale al tiro. Sale muy rápido, de hecho. Lo que sí podrían hacer, como si les es más fácil de visualizar, no hay problema cuando son cosas así, ustedes saben, pueden calcular la integral de esto, ¿cachai? De este círculo y después restarle la integral de este círculo, de este cuarto de círculo. Quizás eso les es más fácil. Mm. Y no hay problema en que lo hagan. Eh, Eso, lo importante aquí es que cachen esto, como que cuando tienen que hacer cambios como de cotas superiores e inferiores, tienen que dividirse en sus subáreas y para cada subárea tienen que ver qué cota le corresponde y después integrar todas esas áreas por separado, ¿ya? Porque todavía no han visto cómo hacerlo como todo de una. No sé si alguien tiene alguna duda de eso, porque sí creo que a la integral me equivoqué aquí al reemplazar en algún lado, pero es reemplazar bien, ¿ya? Así que no voy a ponerme a revisarla porque no sé en qué parte me equivoqué, la verdad. Eh, en la fórmula, o sea, en la forma como análoga que propusiste, que era como sacar la masa de un cuarto del círculo y restarle la primera, ¿Sí? eh, ¿hacemos las integrales primero o también hay que como juntar todo en una integral?
Ah, no, las pueden hacer por separado y después decir como, sabemos que esta área es o sea, que la masa de esto es la masa de todo menos la masa de este cachito y lo restáis. Ah, ya, vale, vale. Eso. Ya miren, la P3 estaba procesando y en verdad creo que quizás sí es demasiado. Como si es que me dicen que el Brugge les dijo que iban a preguntar como con cotas superiores e inferiores constantes, creo que esta puede ser como demasiado complicada de ver ahora mismo. Y igual quedaban 10 minutos nomás, entonces no sé si les tinca que mejor lo dejemos hasta aquí y yo se las puedo subir grabadas cuando ya hayan visto esta materia, porque seguramente sea para examen. Como, no creo que la... Eso, retomarla bien, más que nada, hacerla para el AUX que hagamos para el examen. Tal vez hacerla ¿Cierto? ya. Yo creo que es lo mejor, porque si no siento que les voy a confundir mucho innecesariamente para el control. Entonces, nos tomaríamos ahora hasta las 6 de descanso y a las 6 el auxiliar precontrol. ¿Les parece? Sí. Bacán. Fino. Eso. Ahora les subo la grabación y la pauta, eso se las puedo subir al tiro. Así que sería hasta aquí el auxiliar. Gracias, Ani. Si alguien tiene una duda, sabe que me puede preguntar por WhatsApp. Eso. Adiós. Que estén bien.